Popol Vuh. Capítulo 14. La caza de los chayes y la tarea de recoger las flores. Los señores de Xibalbá, que fueron vencidos en el juego de pelota, dijeron a Hunahpu Eshbalanque: «Hoy nos ganaron, mañana jugaremos a la pelota de nuevo. Pasen la noche en la casa de los chayes. De madrugada hay que traer un ramo de pétalos rojos, un ramo de pétalos blancos, un ramo de pétalos amarillos y un ramo de flores grandes». Respondieron los jóvenes: «Está bien, pues». Despidiendo a los jóvenes quienes entraban a la casa de los chayes, los señores de Xibalbá dijeron contentos: «Las flores solamente se encuentran en nuestro jardín, y ya que hay guardianes, no podrán recoger las flores. Y en la casa de los chayes se convertirán en pedazos». Los jóvenes entraron a la casa de los chayes. Allá estaban, y habían muchos chayes volando alrededor. Los jóvenes dijeron a los chayes: «Les vamos a dar toda la carne de los animales, ya no se muevan más». Entonces los chayes que estaban volando bajaron a un solo lugar y ya no se movieron. Luego los jóvenes llamaron a todas las hormigas, como las cortadoras y los zompopos, y dijeron: «Vayan al jardín de los de Xibalbá y traigan las flores de las cuales les contamos. No dejen que los guardianes las encuentren». Enseguida, las hormigas salieron al jardín. En el jardín de los señores de Xibalbá habían dos guardianes que se llamaban Xpurpuec y Puhuyú. Toda la noche los dos emitían sus cantos, Xpurpuec y Puhuyú, volando entre árboles y cuidando el jardín. Sin embargo, debajo de estos dos guardianes, las hormigas subían a los árboles de las flores, botaban las ramas y se las llevaban. Así las hormigas llenaron jícaras con las flores sin que los guardianes se dieran cuenta. Al verlas, los jóvenes se pusieron contentos. Al amanecer fueron entregadas 4 jícaras con flores ante los señores de Xibalbá. Al observarlas, los señores de Xibalbá se sorprendieron y se enojaron, y dijeron a los guardianes: «¿Qué estaban haciendo? Robaron nuestras flores». Sin embargo, los guardianes no vieron nada. Como los señores de Xibalbá no pudieron castigar a los gemelos porque ellos cumplieron la promesa de recoger las flores, empezaron de nuevo el juego de pelota. En esta ocasión, el partido fue un empate. Entonces, los señores de Xibalbá decidieron hacer otro partido para el próximo día y mandaron a los jóvenes a la casa del frío.